Kirill Solovyov, con manos callosas, apretaba una fría cerveza mientras observaba su patio. Amigos y familiares se movían a su alrededor. Los platos de cartón se doblaban bajo el peso del asado y la ensalada. Era su 45º cumpleaños, pero algo no estaba bien. La luz del sol proyectaba largas sombras sobre el césped cuidadosamente cortado. Los ojos azules de Kirill se entrecerraron al notar a su esposa, María. Ella reía demasiado fuerte ante algo que decía su vecino, Nikolai Morozov. Su mano permaneció sobre la de Nikolai una fracción de segundo más de lo que debería. Las mandíbulas de Kirill se apretaron. Conocía a María desde hacía 20 años, llevaba 17 casado con ella. Conocía sus señales. Cómo desviaba la mirada cuando mentía, el ligero temblor en su voz cuando ocultaba algo. Y ahora, cada instinto, agudizado por años de trabajo en la gestión de la construcción, le gritaba que algo andaba mal. Bebió su cerveza y se dirigió hacia el refrigerador, saludando a los conocidos que encontraba en su camino. De reojo, vio cómo María se inclinaba hacia Nikolai y le susurraba algo al oído. La mano de Nikolai tocó su cintura. Los dedos de Kirill se apretaron alrededor del cuello de la botella. Quiso acercarse, exigir explicaciones, pero no allí, no ahora. Hablaría con ella más tarde, cuando los invitados se fueran, cuando su hijo de 16 años, Zakhar, no estuviera cerca para ser testigo de la vileza que estaba sucediendo. «Oye, Kirill», lo llamó su colega Timofey. «Excelente fiesta, amigo. ¿Qué se siente estar a medio camino de los 90?» Kirill forzó una sonrisa. Como si necesitara otra cerveza. ¿Quieres una? Cuando la fiesta empezó a calmarse, Kirill se encontró en la cocina, cargando el lavavajillas. María entró, sus mejillas sonrojadas por el vino y las risas. «¿Necesitas ayuda, cumpleañero?», preguntó con tono ligero. Kirill se irguió, mirándola fijamente. «¿Qué ocurre entre tú y Nikolai?» La sonrisa de María vaciló por un instante, antes de recomponerse. «¿De qué estás hablando?» «No te hagas la tonta, María. Los vi allí, susurrando, tocándose. ¿Qué está pasando?» Los ojos de María brillaron con desafío. La máscara de esposa sumisa se cayó, revelando algo frío y desconocido. «Él ha sido más marido para mí que tú en nuestros 17 años de matrimonio», espetó. Esas palabras golpearon a Kirill como un puñetazo físico. Antes de que pudiera responder, otra voz se unió a la conversación. «Papá, no hagas preguntas, él pasa más noches aquí que tú». Kirill se giró y vio a Zakhar en la puerta. El joven rostro del adolescente mostraba una mezcla de ira y dolor. Las palabras del chico quedaron suspendidas en el aire, pesadas de acusaciones y traición. «María, ¿qué?» La voz de María se volvió repentinamente suave. «Cariño, no es lo que piensas». «Basta, mamá», la interrumpió Zakhar. «No soy tonto. He visto los mensajes, he escuchado las llamadas telefónicas. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá?» En ese momento el mundo de Kirill se derrumbó. La fachada cuidadosamente construida de su vida, el matrimonio feliz, el hogar estable, todo se vino abajo a su alrededor. En su interior hervía la ira, amenazando con explotar. La voz de Kirill sonó más tranquila de lo que se sentía. «La fiesta ha terminado, amigos. Gracias por venir, pero es hora de irse», dijo a los invitados restantes. La gente comenzó a salir, murmurando despedidas incómodas. Pero Nikolai, envalentonado por el alcohol y la arrogancia, se negaba a irse. «Vamos, Kirill», murmuró Nikolai, tambaleándose ligeramente. «No seas así. Todos somos amigos, ¿verdad?» Kirill no respondió. Se volvió y se dirigió al garaje. Sus movimientos eran deliberados y controlados. Cuando regresó, llevaba un bate de béisbol en las manos. Los ojos de Nikolai se abrieron de par en par. Retrocedió, casi tropezando con sus propios pies en un intento de huir. Kirill observó cómo Nikolai corría y desaparecía en la noche. Los invitados restantes se fueron en silencio aturdido, lanzando miradas inquietas por encima del hombro,
apresurándose hacia sus coches. Después de todo eso, Kirill se sentó a la mesa de la cocina, sin ver nada delante de él. María se fue al dormitorio, cerrando la puerta de golpe. Sakar también se fue a su habitación, dejando a Kirill solo con sus pensamientos. No durmió esa noche. En lugar de eso, revisó los documentos financieros, los extractos bancarios y las cuentas de las tarjetas de crédito. Para cuando salió el sol, proyectando una luz pálida a través de las ventanas de la cocina, Kirill tenía una idea clara de lo que había estado sucediendo bajo su nariz. María entró en la cocina alrededor de las 9 de la mañana, con el pelo despeinado y los ojos rojos. Se dirigió a la cafetera, ignorando a Kirill deliberadamente. «¿Qué es todo esto?», preguntó finalmente, señalando los documentos esparcidos sobre la mesa. La voz de Kirill era helada cuando respondió: «Los papeles del divorcio. Ya llamé a mi abogado». La resaca de María pareció desvanecerse instantáneamente. Ella le sonrió. Sus rasgos dulces se distorsionaron en algo grotesco. «¿Crees que será tan fácil? Te quitaré todo lo que tienes». «No contaría con eso», respondió Kirill, moviendo la pila de documentos financieros. «He estado rastreando tus gastos y la repentina afluencia de dinero de Nikolai. El desfalco es un delito grave, María». El color se desvaneció instantáneamente del rostro de María. Por un momento, el miedo brilló en sus ojos, pero luego la máscara de desafío regresó a su lugar. «No podrás probar nada». La sonrisa de Kirill fue depredadora. «Ya veremos». María abrió la boca para replicar, pero la interrumpió el sonido de la puerta de entrada que se abría de golpe. Nikolai irrumpió en la cocina, su rostro enrojecido por la ira. «¿Estás amenazando a María, Kirill?» «Gran error», gruñó Nikolai. Kirill se mantuvo firme, enderezando los hombros. A pesar de las conmociones de las últimas 24 horas, se sentía extrañamente tranquilo. «El error sois vosotros dos, Nikolai y tú». Nikolai se lanzó hacia adelante, dando un golpe, pero Kirill, curtido por años de trabajo físico en la construcción, esquivó fácilmente el golpe con un movimiento fluido. Agarró a Nikolai del brazo y lo torció por la espalda, haciéndolo caer de rodillas. «Escucha atentamente», dijo Kirill con una voz baja, mortalmente tranquila. «Tienes una oportunidad de contarlo todo, o se lo contaré a la policía», dijo. Desde el marco de la puerta, María observaba la escena que se desarrollaba. El horror de la situación finalmente la había alcanzado. Había apostado todo por este romance, por las promesas de emocionantes aventuras y riqueza que Nikolai le había prometido. Ahora, enfrentándose a las consecuencias de sus actos, comprendió lo mal que había calculado. Kirill soltó a Nikolai, quien, frotándose el brazo magullado, se puso de pie. Los hombres se miraron. El aire zumbaba de tensión. «Tienes 24 horas», dijo Kirill. «Después de eso empezaré a llamar a la policía, a tu jefe, a todo el que pueda». Nikolai miró a María. El pánico se reflejaba en sus ojos. Sin decir más, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. En el silencio que siguió, Kirill se volvió hacia su esposa, hacia la mujer a la que había amado, en la que había confiado, con la que había construido una vida. Ahora, mirándola, solo sentía desprecio. «Quiero que te vayas de esta casa mañana», dijo. «Puedes quedarte en casa de tu hermana o con tu amante, me da igual, pero aquí no vivirás más». «¿Y Sakar?», preguntó María en voz baja. «Sakar se queda conmigo», respondió Kirill, «a menos que quieras explicarle a un juez por qué una estafadora y mentirosa debería obtener la custodia». Los hombros de María se desplomaron en señal de derrota. Sin decir más, se dio la vuelta y subió las escaleras para recoger sus cosas. Kirill volvió a sentarse a la mesa de la cocina, rodeado de las pruebas de la traición de su esposa. Se sentía devastado, pero también extrañamente liberado. La verdad estaba a la vista. Escuchó unos pasos en la escalera y levantó la vista. Sakar entró en la cocina. Los ojos del chico estaban rojos y su rostro pálido. Sin palabras,
Kirill se levantó y abrazó fuertemente a su hijo. De pie allí, en la cocina, bajo los rayos del sol matutino que penetraban a través de las ventanas, Kirill sintió un atisbo de esperanza. Su matrimonio había terminado, la confianza había sido destruida, pero todavía tenía a su hijo, todavía tenía su honestidad y tenía la verdad. Pase lo que pase, lo enfrentaría cara a cara, como siempre. Las ideas de Kirill trabajaban frenéticamente, intentando comprender los acontecimientos de las últimas 24 horas. Necesitaba un plan, una forma de protegerse a sí mismo y a sacar de las consecuencias de la traición de María y Nikolai. «Zakhar», dijo con voz suave pero firme, «necesito que me cuentes todo lo que sabes. ¿Cuándo empezó? ¿Qué viste o escuchaste?» Zakhar se sentó en un taburete de la cocina, un gesto tan parecido al de Kirill que le pinchó el corazón. «Lleva varios meses, papá», dijo. «Al menos 6, quizás más. Al principio noté pequeñas cosas. Mamá estaba constantemente en el teléfono, riendo por los mensajes. Luego, una noche, cuando trabajabas hasta tarde, escuché una conversación telefónica. Hablaba de dinero, de que tenían que tener cuidado. Al principio no entendí nada, pero luego vi a Nikolai salir de casa temprano por la mañana, cuando tú no estabas, por ese gran proyecto en Dubova-Roshcha». Los puños de Kirill se apretaron, pero su voz permaneció firme. «Lo has hecho muy bien, hijo. Sé que te ha costado guardar esto en secreto». Zakhar levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Quería contártelo, papá, de verdad que sí. Pero mamá dijo que esto te destruiría, que destruiría a nuestra familia. Dijo que era solo un capricho pasajero, que pronto terminaría todo». Kirill puso una mano sobre el hombro de Zakhar, apretando ligeramente. «No es tu culpa, Zakhar. Nada de esto. Tu madre y Nikolai tomaron su decisión. Saldremos de esto juntos, ¿de acuerdo?» Zakhar asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Y ahora qué?», Kirill suspiró, mirando la pila de documentos sobre la mesa. «Ahora nos defenderemos. Volveré a llamar a mi abogado. Iniciaré el proceso de divorcio. Es posible que tengamos que hablar con la policía sobre el desfalco. Pero primero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, papá. Necesito que escribas todo lo que recuerdas. Fechas, horas, conversaciones que hayas escuchado, todo lo que pueda ser importante. ¿Puedes hacerlo?» Zakhar asintió. La determinación se reflejó en su rostro. «Puedo. Quiero ayudar». Kirill sonrió levemente. «Ese es mi chico. Ahora ve arriba y empieza. Necesito hacer algunas llamadas». Mientras Zakhar subía las escaleras, Kirill cogió su teléfono. Marcó un número que conocía de memoria. «Stanislav, soy Kirill. Necesitamos hablar. Ha ocurrido algo, y podría afectar a la empresa. ¿Puedes reunirte conmigo en la oficina dentro de 1 hora?» Colgando el teléfono, Kirill respiró profundamente. Miró la cocina, donde aún quedaban restos de su cumpleaños. Parecía que había sido hace toda una vida. Desde arriba llegaban ruidos. María debía estar haciendo las maletas. Una parte de él quería enfrentarse a ella de nuevo, exigirle explicaciones, hacerla sentir aunque sea una pequeña parte del dolor que él sentía, pero sabía que sería inútil. Ella había hecho su elección. En lugar de eso, se concentró en lo que tenía que hacer. Reunió los documentos financieros que había estado examinando, los guardó cuidadosamente en su maletín y luego subió las escaleras. Al pasar por la habitación de invitados, vio a María metiendo ropa en una maleta. Ella levantó la mirada cuando él se detuvo en la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Kirill, por favor», empezó con voz temblorosa. «¿No podemos hablar de esto? 17 años de matrimonio no significan nada». Kirill sintió una oleada de ira, pero la reprimió. Cuando habló, su voz era fría y controlada. «Tienes razón, María. 17 años significan algo. Significan pagos, y significan cómo un juez evaluará tu infidelidad y desfalco. Nada más». María se estremeció, como si él la hubiera golpeado.
No lo dices en serio. Podemos arreglarlo todo. Cometí un error, lo sé. Pero te amo, Kirill. Amo a nuestra familia. Kirill se rió con una risa amarga y áspera. ¿Amor? ¿Así llamas a nuestro romance con el vecino y robarle a mi empresa? Deja tus mentiras, María. No me interesan. Se volvió para irse, pero la voz de María lo detuvo. ¿Y Zakhar? ¿Vas a convertir a su madre en una criminal? ¿Acaso eso es mejor para él? Kirill sintió que estaba perdiendo el control. Se giró bruscamente, sus ojos ardían. «Ni se te ocurra usar a Zakhar como escudo. ¿No pensabas en lo que era mejor para él cuando te acostabas con Nikolai en nuestra cama? ¿No pensabas en él cuando robabas el dinero que podría haberlo enviado a la universidad? No tienes derecho a hacer el papel de madre cariñosa ahora». María retrocedió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero Kirill no sintió ni una pizca de compasión. Había llorado sus lágrimas la noche anterior, solo, en la oscuridad. Ya había terminado de llorar. Ahora estaba enfadado. «Voy a la oficina», dijo con voz fría. «Espero que no estés aquí cuando regrese. Si necesitas más tiempo, puedes volver mañana, cuando no esté, pero a partir de ahora ya no vivirás aquí». Sin esperar respuesta, Kirill se dio la vuelta y se fue. Se detuvo en la habitación de Zakhar y llamó suavemente a la puerta. «Pasa», llamó Zakhar. Kirill abrió la puerta y vio a su hijo sentado a la mesa, escribiendo frenéticamente en un cuaderno. «Voy a la oficina por un rato. ¿Te las arreglarás solo aquí?» Zakhar asintió, apartando la vista de su escritura. «Sí, papá, estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien?» Kirill sonrió levemente. «Lo lograremos, hijo. Los dos lo lograremos. Ahora será difícil, pero superaremos esto», dijo Kirill. Zakhar se levantó y abrazó fuertemente a su padre. Kirill correspondió al abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. «Pronto regresaré», dijo Kirill, revolviéndole el cabello a Zakhar. «Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo?» En el camino a la oficina, Kirill ya estaba pensando en los pasos a seguir. Necesitaba asegurar las finanzas de la compañía, asegurarse de que María no pudiera acceder al dinero, comenzar a reunir todos los documentos para el proceso de divorcio y, finalmente, comprender cómo seguir adelante, cómo reconstruir su vida de las cenizas de la traición. No sería fácil, pero Kirill Soloviev nunca había evitado el trabajo duro. Había construido su carrera con sus propias manos, ascendiendo en la escala profesional desde aprendiz hasta capataz y director de proyecto. Encontraría este desafío de la misma manera que todos los demás, cara a cara, con determinación y perseverancia. Al llegar al edificio de oficinas, Kirill respiró profundamente. El hombre que bajó del coche no era el que había celebrado su cumpleaños ayer. Ese hombre había desaparecido junto con la vida que creía suya, pero en su lugar se encontraba alguien más fuerte, alguien que no permitiría que lo engañaran de nuevo, alguien que lucharía por lo suyo y por el futuro que se merecían él y Zakhar. Kirill tomó su maletín, enderezó los hombros y entró en el edificio. La batalla apenas comenzaba. Kirill Soloviev llegó a la obra en construcción. El familiar olor a aserrín y hormigón llenó sus fosas nasales. Era una agradable distracción del caos de su vida personal. Aquí era el dueño de la situación, aquí sabía exactamente qué hacer. O eso creía. «Soloviev», lo llamó una voz. Kirill se giró y vio a Stanislav Danilov, el dueño de la compañía, acercándose a él. El rostro del anciano estaba surcado por arrugas de preocupación. «Tenemos un problema», dijo Stanislav sin preámbulos. «Baistrostroy nos está demandando. Afirman que robamos sus desarrollos patentados para el proyecto Naberezhny». Kirill sintió que se le secaba la boca. El proyecto Naberezhny era su contrato más grande hasta la fecha. Si lo perdían, la compañía se encontraría en serios problemas, y como director del proyecto, toda la culpa recaería sobre sus hombros. «Eso es imposible», dijo Kirill,
mientras sus pensamientos trabajaban frenéticamente. Desarrollamos esos proyectos nosotros mismos. Yo personalmente controlé todo el proceso. Stanislav asintió con gravedad. Lo sé, y tú lo sabes, pero los Bykov tienen pruebas bastante convincentes. Si no podemos refutar sus afirmaciones, nos espera una demanda multimillonaria, sin contar el daño a nuestra reputación. Kirill apretó los dientes. Maldita sea. No permitiría que esta compañía, su compañía, se derrumbara por una acusación infundada. Dame todo lo que tenemos sobre los Bykov y esta demanda. Me encargaré de esto. Mientras Stanislav se marchaba, el teléfono de Kirill vibró. Un mensaje de María. Necesitamos hablar del divorcio, la casa y Zahar. Kirill ignoró el mensaje sin responder. Tenía problemas más graves. En los días siguientes, Kirill se sumergió completamente en el estudio de Bystrostroi y de su director general, Fyodor Bykov. Revisó los informes financieros, los documentos judiciales y los chismes de la industria. Lenta pero seguramente comenzó a dibujarse un cuadro. Fyodor Bykov era un hombre con historia, o mejor dicho, con una historia de demandas judiciales frívolas. Kirill encontró un caso tras otro, donde Bykov había demandado a compañías más pequeñas, generalmente resolviendo los asuntos en los tribunales por sumas significativas. Era un patrón, una estrategia empresarial enmascarada como acciones legales. Cavando más profundo, Kirill descubrió algo aún más interesante. Bystrostroi estaba experimentando dificultades financieras. Sus últimos proyectos habían superado el presupuesto y estaban perdiendo dinero. Esta demanda no era solo sobre el robo de proyectos, era un intento desesperado de mantenerse a flote. Kirill sonrió sombríamente, recopilando sus conclusiones. Bykov había elegido a la compañía equivocada con la que meterse esta vez. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, María y Nikolai tenían una conversación muy diferente. «Tenemos que hacer algo», siseó María, paseando por el pequeño apartamento de Nikolai. «Kirill se llevará todo en el divorcio. Tenemos que debilitar su posición». Nikolai, acomodado en el sofá, parecía despreocupado. «Relájate, querida. Tenemos el caso de malversación. Él no probará nada sin mancharse a sí mismo». María le dirigió una mirada despectiva. «Tú no conoces a Kirill como yo. Él no se echará atrás. Tenemos que golpearlo donde más le duele, en el trabajo». Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Nikolai. «Tengo una idea al respecto». Al día siguiente, María entró en la oficina principal de Danilov-Stroi, con la cabeza bien alta. Ignoró los susurros y las miradas de los empleados, que la conocían como la esposa de Kirill, la exesposa, como ella misma se recordaba. «Necesito hablar con Stanislav Danilov», le dijo a la secretaria. «Es urgente». 10 minutos después, estaba sentada frente a Stanislav. Su rostro era una máscara de preocupación. «Estoy preocupada por Kirill», comenzó. Su voz temblaba ligeramente. «Últimamente está inestable, bebe mucho, entra en cólera». Las cejas de Stanislav se fruncieron. «Eso no se parece a Kirill». María se inclinó hacia adelante, agrandando los ojos. «Lo sé, por eso estoy tan preocupada. Creo que el estrés del trabajo lo ha afectado. Temo que pueda hacer algo terrible». Mientras María tejía su telaraña, vio cómo la duda se insinuaba en los ojos de Stanislav. Era poco, pero era el comienzo. En el otro extremo de la ciudad, Nikolai ponía en marcha su plan. Había conseguido las llaves de la oficina en la obra. Al amparo de la oscuridad, se coló en el interior. Su objetivo era el ordenador de Kirill. Si podía plantar algunos documentos comprometedores, quizás una correspondencia con Bystrostroi, eso sería suficiente para poner en duda la inocencia de Kirill en el caso perdido. Nikolai encendió el ordenador. Sus dedos volaban por el teclado, pero cuando intentó acceder a los archivos de Kirill, se encontró con un obstáculo: medidas de seguridad adicionales que no esperaba. Después de varios intentos fallidos, tuvo que retirarse con las manos vacías y la decepción.
Nikolai no sabía que Kirill se le había adelantado, previendo el sabotaje. Había reforzado la seguridad de todos sus dispositivos de trabajo. Cuando Nikolai abandonaba la oficina, en el teléfono de Kirill llegó una notificación silenciosa junto con una imagen de la cámara oculta que había instalado. Kirill se permitió una leve sonrisa. Que jueguen a sus juegos. Él estaba recopilando todas las pruebas necesarias. La semana siguiente, Kirill se presentó ante el equipo jurídico de la compañía, sus investigaciones expuestas ante ellos. «Señores», comenzó, «creo que encontrarán esto interesante». Durante la hora siguiente, Kirill expuso todo lo que había averiguado sobre Fyodor Bykov y su compañía. La historia de demandas judiciales frívolas, las dificultades financieras, la necesidad desesperada de un gran pago. «Pero esto es lo más interesante», dijo Kirill, sacando el último documento. «He encontrado pruebas de prácticas extremadamente poco éticas en Bystrostroi, negligencia en las medidas de seguridad, uso de materiales de baja calidad para ahorrar costes. Si esta información se hiciera pública, destruiría su reputación en la industria». El abogado principal se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban. «Este es un trabajo excelente, Kirill. Con esto, no solo podemos defendernos de su demanda, sino que también podemos presentar una contrademanda por difamación». Cuando Kirill salió de la reunión, sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Lo había logrado. Había salvado a la compañía y su trabajo junto con ella. Pero su alivio fue efímero. Caminando hacia su coche, vio una figura familiar en la entrada. Nikolai. Los puños de Kirill se apretaron, pero se obligó a mantenerse tranquilo. No le daría a Nikolai la satisfacción de verlo perder el control. «¿Qué haces aquí?», preguntó Kirill con voz fría. Nikolai sonrió con malicia, pero Kirill vio nerviosismo en sus ojos. «Solo pasaba por aquí. Pensé en hablar con un viejo amigo». «No somos amigos», dijo Kirill bruscamente. «Y si te vuelvo a ver cerca de esta zona, te arrestaré por allanamiento de morada». La sonrisa de Nikolai desapareció. «No podrás probar nada, Soloviev. No tienes nada contra nosotros». Kirill se acercó. Su voz era un gruñido bajo. «Tengo más de lo que piensas. Ahora vete de aquí, antes de que decida compartir esta información con la policía». Cuando Nikolai se alejó apresuradamente, Kirill se permitió un momento de satisfacción. Estaba ganando esta batalla en todos los frentes. Al día siguiente, la noticia se extendió como la pólvora. Fyodor Bykov había sido arrestado por acusaciones de fraude y violación de las normas de seguridad. La contrademanda sacó a la luz todos los delitos de Bykov. Más tarde, Kirill se encontró de nuevo en la oficina de Stanislav, pero esta vez el anciano sonreía. «Has hecho un trabajo increíble, Kirill», dijo Stanislav. «Has salvado a esta compañía de una demanda potencialmente devastadora, y al mismo tiempo has demostrado cualidades de liderazgo que ni siquiera sospechaba». Kirill asintió, aceptando el elogio. «Gracias, solo estaba haciendo mi trabajo». Stanislav se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. «Creo que es hora de hablar sobre tu futuro en esta compañía. ¿Qué te parecería asumir más responsabilidades, digamos, como vicepresidente?» Kirill sintió una oleada de orgullo. A eso había aspirado durante años. Sería un honor. Al salir de la oficina de Stanislav, con su nuevo cargo resonando en sus oídos, Kirill no pudo evitar sentir el triunfo. Había superado las dificultades en todos los frentes, personal y profesional, y había salido victorioso. Pero mientras conducía a casa, sus pensamientos volvieron a María y Nikolai. Habían estado demasiado tranquilos últimamente, demasiado tranquilos. Kirill los conocía lo suficientemente bien como para entender. No se rendirían. Estaban tramando algo desesperado. «Bueno, que lo intenten», pensó Kirill. Estaba preparado para cualquier cosa. Al llegar a su casa, Kirill vio a Zahar sentado en la entrada esperándolo. La visión de su hijo provocó una sincera sonrisa en su rostro.
Pase lo que pase con María y Nikolai, cualesquiera que fueran las dificultades que le esperaran en el trabajo, tenía a Zahar, y eso era realmente importante. Kirill salió del coche, listo para compartir las buenas noticias con su hijo. Pase lo que pase, lo afrontarían juntos. En el otro extremo de la ciudad, en el sucio apartamento de Nikolai, María caminaba de un lado a otro, su rostro era una máscara de furia. ¿Has visto las noticias?, escupió. Ese bastardo no solo ganó el juicio, sino que logró el arresto de Fiodor, y ahora también lo han ascendido. Nikolai, sentado en el sofá, normalmente sonriente, ahora fruncía el ceño. Tranquilízate, querida, se nos ocurrirá algo. María se giró bruscamente hacia él, sus ojos brillaron. ¿Tranquilizarme? Tranquilizarme. Lo estamos perdiendo todo, Nikolai. El dinero, la casa, a mi hijo. ¿Y quieres que me tranquilice? Nikolai se levantó, tomando a María de las manos. Escúchame, todavía no hemos terminado, todavía tenemos un as bajo la manga. María lo miró. En sus ojos se mezclaban la desesperación y la esperanza. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Nikolai fue desagradable. Haremos que Kirill parezca el malo, y tengo un plan. Mientras Nikolai explicaba su plan, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era arriesgado, potencialmente peligroso, pero ¿qué otra opción tenían? Kirill los había superado en cada paso. Esta era su última oportunidad para cambiar la situación. De acuerdo, dijo finalmente María. Hagámoslo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, 3 personas en diferentes lugares se preparaban para las batallas que se avecinaban. Kirill, seguro, pero cauteloso, listo para defender lo suyo. María y Nikolai, desesperados y peligrosos, dispuestos a arriesgarlo todo por un último intento. El escenario estaba listo para el enfrentamiento decisivo que cambiaría sus vidas para siempre. Todo tiene que ser perfecto, murmuró Nikolai. Un error y lo perdemos todo. María asintió. Sus ojos eran firmes. Kirill es inteligente, está esperando algo. Los labios de Nikolai se curvaron en una sonrisa. Sí, pero no esperará esto. ¿Recuerdas el plan? Claro que lo recuerdo, dijo María con brusquedad. No soy ninguna idiota. Nicolás dejó de caminar de un lado a otro y la miró fijamente. Eso sí que no me lo esperaba. Si no hubieras sido tan descuidada con los gastos. Ni se te ocurra echarme toda la culpa, siseó María poniéndose de pie. Estabas encantado de recibir el dinero cuando llegaba a raudales. Nicolás hizo un gesto desdeñoso con la mano. Debemos concentrarnos en lo que haremos a continuación. El plan era sencillo en teoría, inculpar a Kirill de agresión. Nicolás se golpearía a sí mismo, María corroboraría la historia y Kirill acabaría en prisión. Su nuevo trabajo, tan prestigioso, desaparecería junto con cualquier influencia en el proceso de divorcio. ¿Estás segura de que podrás hacerlo?, preguntó Nicolás mirando a María con escepticismo. La risa de María fue amarga. Por favor, he interpretado el papel de esposa amorosa durante años. Será pan comido. Pero ellos no sabían que Kirill les llevaba 10 pasos de ventaja. Kirill estaba sentado en su despacho, rodeado de pantallas. Hacía unas semanas había instalado cámaras ocultas por toda la casa, una medida de precaución forjada a base de años de trabajo con contratistas dudosos y abogados aún más dudosos. Ahora, esas cámaras eran su as en la manga. Observó cómo Nicolás aparecía en el campo de visión, seguido por María. Discutieron. Sus voces estaban amortiguadas, pero el lenguaje corporal era claro. Kirill se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos, cuando vio a Nicolás comenzar a golpearse a sí mismo, creando moretones que luego se atribuirían a Kirill. «Diletanes», murmuró Kirill, con una oscura sonrisa en los labios. Cogió el teléfono y marcó un número conocido. «Iván, soy Kirill. Creo que es hora de poner nuestro plan en marcha».
Al día siguiente, Kirill no se sorprendió al encontrar a 2 policías en la puerta de su casa. Lo que sí le sorprendió fue ver a Sakar detrás de ellos. El joven rostro del chico expresaba una mezcla de confusión y miedo. «Señor Soloviev», dijo uno de los oficiales con un tono profesionalmente neutral, «necesitamos hacerle algunas preguntas sobre una supuesta agresión». Kirill asintió, haciendo un gesto para que pasaran. Por supuesto, los esperaba. Una vez acomodados en la sala de estar, Kirill captó la mirada de Sakar. «Todo estará bien, hijo», le dijo en voz baja. «Pronto todo acabará». El interrogatorio fue breve, pero intenso. Los oficiales relataron la historia de Nicolás sobre una violenta pelea, corroborada por el testimonio lloroso de María. Kirill escuchó en silencio, con el rostro impasible. «Señor Soloviev», dijo el oficial superior, «el señor Morozov afirma que usted lo atacó anoche sin motivo. Tiene lesiones que corroboran sus palabras, y su esposa ha confirmado su testimonio. ¿Tiene algo que decir sobre estas acusaciones?» Kirill se inclinó hacia adelante, su voz serena. «Aprecio su trabajo, pero creo que necesitan ver algo». Los condujo a su despacho. Sakar los seguía. Unos pocos toques de tecla y las pantallas cobraron vida, mostrando la grabación del torpe intento de Nicolás y María de engañar. Los oficiales observaban en silencio, atónitos. Cuando terminó el vídeo, el oficial superior se volvió hacia Kirill. «Señor Soloviev, creo que debemos disculparnos». «No es necesario», dijo Kirill con un gesto. «Ustedes estaban haciendo su trabajo, pero me gustaría denunciar al señor Morozov y a mi esposa por denuncia falsa». Cuando los oficiales se fueron, prometiendo regresar con una orden judicial, Sakar miró a su padre con una mezcla de veneración y respeto. «Papá, ¿cómo lo supiste?» Kirill puso una mano sobre el hombro de su hijo. «He aprendido a estar siempre preparado, Sakar, especialmente cuando se trata de personas como tu madre y Nicolás. Pero las cámaras, ¿no es eso una violación de la privacidad o algo así?» Kirill suspiró. «Esta es mi casa, hijo, y teniendo en cuenta sus planes, diría que estaba justificado. A veces hay que combatir el fuego con fuego». En el otro extremo de la ciudad, María y Nicolás celebraban su supuesta victoria con un champán barato cuando sonó el timbre. Sus sonrisas desaparecieron cuando abrieron la puerta y vieron no solo a los policías, sino también al propio Kirill, acompañado de su abogado. «¿Qué ocurre?», exigió María con voz penetrante. La sonrisa de Kirill era gélida. «La justicia, María». Mientras los oficiales leían los derechos a María y Nicolás, el abogado de Kirill dio un paso al frente, mostrando una gruesa carpeta. «El señor Soloviev quisiera discutir algo con ustedes». Kirill expuso metódicamente las pruebas, la grabación de las cámaras, los extractos bancarios que mostraban la malversación de fondos, los correos electrónicos que detallaban sus planes y esquemas. Con cada nueva prueba comprometedora, María y Nicolás parecían encogerse, su arrogancia se evaporaba. «No tienes nada», se burló Nicolás, pero en su voz no había confianza. Kirill sacó un pendrive de su maletín. «Aquí está todo», dijo con calma. «Cada transacción, cada mentira, cada esquema, tienen 2 opciones: confesar y enfrentarse a las consecuencias, o yo se lo entrego a la policía». María, que había permanecido callada hasta ese momento, rompió a llorar. «Kirill, por favor», sollozó. «Podemos arreglarlo por Sakar». Los ojos de Kirill brillaron con rabia. «Ni se te ocurra usar a nuestro hijo como escudo, María. Perdiste ese derecho cuando decidiste traicionarnos a ambos». «Pero él necesita una madre», gritó María. «Necesita estabilidad y honestidad. 2 cosas que, por lo visto, no eres capaz de proporcionar», replicó Kirill. Nicolás, viendo que la situación se tornaba peligrosa, dijo: «Todo fue idea de ella», exclamó. «Ella vino a mí, me dijo que era infeliz. No pensé que llegaría tan lejos». Los sollozos de María se convirtieron en gritos de rabia. «Bastardo, después de todo lo que hemos pasado, ¿me vas a dejar tirada bajo el autobús?».
Basta. La voz de Kirill cortó el caos. Ambos pagarán por esto. La única pregunta es cuánto quieren caer. Mientras María y Nicolás se atacaban entre sí, Kirill se levantó e hizo un gesto a los oficiales. Creo que hemos terminado, dijo en voz baja. Son todos suyos. En las semanas siguientes, la verdad salió a la luz de forma muy pública. Nicolás fue arrestado por malversación de fondos. Su reputación social quedó destrozada irremediablemente. María, enfrentándose a las consecuencias de sus actos, perdió cualquier posibilidad de obtener la custodia de Sácar y perdió todas sus pretensiones sobre los bienes de Kirill. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol, Sácar se volvió hacia su padre. «Papá, perdón por no haberte contado antes sobre mamá y Nicolás». Kirill puso una mano sobre el hombro de su hijo, apretando ligeramente. «Hiciste lo correcto al final, Sácar. Eso es lo importante». Sácar se quedó callado, luego preguntó, «¿Crees que mamá cambiará alguna vez?» Kirill suspiró, eligiendo sus palabras. «No lo sé, hijo. La gente puede cambiar, pero tiene que querer hacerlo. Tu madre tiene mucho trabajo por delante. ¿Estás enfadado con ella?» Kirill reflexionó. «Al principio sí. Ahora solo estoy decepcionado. Pero eso no es de lo que debes preocuparte. Tu tarea es concentrarte en tus estudios, en tus amigos, en convertirte en la mejor persona que puedas ser». Sácar asintió. Luego sorprendió a Kirill abrazándolo. «Gracias, papá, por todo». Bajo los rayos del sol poniente, pintando el cielo de naranja y rosa, Kirill se permitió una sonrisa satisfecha. Había enfrentado la traición con fuerza, superado las dificultades con inteligencia y salido no solo victorioso, sino como un hombre respetado e íntegro. El camino que le quedaba por delante no sería fácil. Habría conversaciones difíciles con Sácar para superar el trauma de los meses pasados, recordando constantemente lo que se había perdido. Pero sentado allí con su hijo, Kirill sintió una paz que no había experimentado en años. Había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte. Cualquiera que fuera la próxima prueba, la enfrentaría cara a cara, como siempre. A la mañana siguiente, Kirill se despertó temprano. Sus pensamientos ya trabajaban febrilmente en los planes para el día. Mientras preparaba el café, Sácar entró en la cocina, soñoliento y bostezando. «Buenos días, campeón», dijo Kirill apartando un plato con tostadas. «¿Has dormido bien?» Sácar se encogió de hombros. «Creo que sí. He tenido sueños raros». Kirill asintió con comprensión. «¿Quieres hablar de ello?» Sácar pareció a punto de negarse, y luego, titubeando, comenzó a hablar. «He soñado con mamá». Lloraba, decía que lo sentía, y luego se convirtió en una especie de monstruo, y allí estaba Nicolás, riéndose. Kirill se sentó, dejando la taza de café, prestando toda su atención a Sácar. «Suena bastante intenso. ¿Qué sentiste? ¿Miedo? ¿Rabia?» «No lo sé». Sácar apartó la tostada. «Papá, ¿crees que alguna vez podré volver a confiar en mamá?» Kirill respiró hondo. Era la conversación a la que se había estado preparando, pero aún así era difícil. «Eso depende de ti, Sácar. La confianza se gana, no se da. Si tu madre quiere recuperar esa confianza, tendrá que esforzarse. Pero no estás obligado a darle esa oportunidad si no estás preparado». Sácar asintió lentamente. Creo que necesito tiempo. ¿Es normal?» «Por supuesto», dijo Kirill con firmeza. «Tómate todo el tiempo que necesites, y recuerda, siempre estoy aquí si quieres hablar». Cuando Sácar se fue a la escuela, Kirill sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo estaba creciendo más rápido de lo que jamás hubiera imaginado, obligado a enfrentarse a realidades adultas demasiado pronto. Pero lo estaba superando con una madurez que asombraba a Kirill. Más tarde ese mismo día, Kirill estaba sentado en su nuevo despacho, revisando los informes trimestrales. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. «Pase», llamó. Para su sorpresa, entró María. Tenía un aspecto diferente,
más delgada, más pálida, con ojeras debajo de los ojos. La mujer segura y cuidada con la que se había casado había desaparecido. «Kirill», dijo ella casi en un susurro, «necesito hablar contigo». Kirill se reclinó en su silla con el rostro impasible. Creía que mi abogado había dejado claro que cualquier comunicación debía hacerse a través de él. María asintió, jugando con los dedos. Lo sé, pero esto no es sobre el divorcio ni nada legal, es sobre Sakar. A pesar de sí mismo, Kirill sintió un atisbo de inquietud. «¿Qué pasa con Sakar?» «Quiero verlo», dijo María rápidamente, como si temiera perder el control. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero es mi hijo, Kirill. Lo echo de menos». Kirill guardó silencio durante un largo rato, mirando a la mujer que tenía delante. Finalmente habló. «Tienes razón, no tienes derecho a pedirlo, pero Sakar es lo suficientemente mayor como para tomar sus propias decisiones. Si él quiere verte, no voy a impedírselo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Gracias, Kirill. Sé que no lo merezco». «Tienes razón», interrumpió Kirill, su voz firme. «Pero esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de lo que es mejor para Sakar. Hablaré con él, veré cómo se siente. Eso es todo lo que puedo ofrecerte». María asintió, luciendo a la vez agradecida y avergonzada. Después de que ella se marchara, Kirill se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Al final del día, Kirill recogió sus cosas y se dirigió a casa. La casa estaba silenciosa. Sakar aún no había llegado de la escuela. Kirill aprovechó ese tiempo para empezar a preparar la cena, sumergiéndose en la rutina habitual de cortar verduras y adobar la carne. Cuando Sakar regresó, se sentaron a cenar, compartiendo historias de su día. Kirill esperó hasta que casi terminaran, antes de tocar el tema de la visita de María. «Tu madre vino a verme hoy», dijo con cautela, observando la reacción de Sakar. El tenedor de Sakar se detuvo a medio camino de su boca. «¿Y?» dijo en voz baja. «¿Qué quería?» Kirill respiró hondo. «Quiere verte, pero le dije que era tu decisión. No tienes que hacerlo si no estás preparado». Sakar guardó silencio durante mucho tiempo, apartando la comida en su plato. Finalmente levantó la cabeza. «¿Puedo pensarlo?» «Por supuesto», dijo Kirill. El alivio resonó en su voz. «No te apresures». Más tarde, acostado en la cama, Kirill reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Los problemas no habían terminado, pero por primera vez en meses sintió que estaban avanzando, en lugar de simplemente estancados.